En su última homilía, Monseñor Romero Sinopsis Films, al servicio de la evangelización. Voy a comenzar con un texto que encontramos en Juan 20, a partir del versículo 19. Al atardecer de aquel mismo día y el primero de la semana, los discípulos estaban con las puertas del lugar cerradas por temor a los judíos. Ahí se presentó Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. De nuevo Jesús les dijo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así los envío a ustedes. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonan los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Estamos ya en víspera de Pentecostés. Y el Papa visitó el cenáculo, el Papa Francisco. Hizo una homilía hermosísima. Y al final de la homilía dijo lo siguiente: el cenáculo nos recuerda la comunión, la fraternidad, la armonía, la paz entre nosotros. Cuánto amor, cuánto bien ha brotado del cenáculo. Cuánta caridad ha salido de aquí, como un río de su fuente, que al principio es un arroyo y después crece y se hace grande. Todos los santos han bebido de aquí. El gran río de la santidad de la Iglesia siempre encuentra su origen aquí, siempre de nuevo, del corazón de Cristo, de la Eucaristía, de su Espíritu Santo. Y concluye la reflexión de la siguiente manera: el cenáculo finalmente nos recuerda el nacimiento de la nueva familia, la Iglesia, nuestra Santa Madre Iglesia, constituida por Cristo resucitado, una familia que tiene una madre, la Virgen María. Las familias cristianas pertenecen a esta gran familia y en ella encuentran luz y fuerza para caminar y renovarse mediante las fatigas y las pruebas de la vida. A esta gran familia están invitados y llamados todos los hijos de Dios de cualquier pueblo y lengua, todos hermanos e hijos de un único Padre que está en los cielos. Este es el horizonte del cenáculo, el horizonte del resucitado y de la Iglesia. Y concluye: de aquí parte la Iglesia en salida, animada por el soplo vital del Espíritu, recogida en oración con la Madre de Jesús, revive siempre la esperanza de una renovada efusión del Espíritu Santo. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Creo que es lo que está pasando aquí, Aquí un pequeño cenáculo. De aquí parte la Iglesia en salida, animada por el soplo vital del Espíritu, recogida en oración con la Madre de Jesús, revive siempre la esperanza de una renovada efusión del Espíritu Santo. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. He estado leyendo el enfoque de este encuentro y me he basado en él para pensar en unas cuantas ideas que provoquen el diálogo entre nosotros. Hay varias palabras claves que aparecen en el tema que me proponen a mí. Primero, la palabra opción por los pobres. Luego, comunidades eclesiales de base. Después, la teología del continente. Comencemos un poco con el tema de los pobres. Yo estoy bastante pesimista. Y el Papa nos plantea esta utopía como característica propia de nuestra Iglesia, la que él preside. El Papa Francisco, cuando canonizó a Juan 23, le llamó el Papa doblemente guiado por el Espíritu Santo. Primero porque fue un hombre dócil, y segundo porque se atrevió a convocar un concilio. Algo que pensaba que era una cosa ya totalmente superada. Y eso nos lleva a lo que pensó Papa Juan cuando convocó al concilio. ¿Qué iglesia pensaba?
una iglesia de todos, pero sobre todo una iglesia de los pobres. Eso lo dijo un radiomensaje. Y eso fue lo que marcó, lo que de ahí comenzó. Pero hay una cosa que a veces olvidamos, y es la recepción del concilio. Somos el único continente que ha recibido el concilio oficialmente, el único. Y eso fue en Medellín. Nadie más lo ha hecho. Yo recuerdo una vez confesando a unas viejitas en Bruselas, un domingo, llevan las mismas, con los mismos pecados en el mismo orden, una cosa de memoria, y yo me desesperaba. Un día le dije a una de ellas, señora, ¿y esos pecados cuál cree que sea más grave ante Dios? Me dice, ¿cuántas Ave Marías, Padre? No fue posible. Ahí entendí lo que es no haber asumido el concilio, ¿verdad? Entonces, en Medellín es la recepción del concilio. Hay un bellísimo trabajo que se hizo en Medellín, por los 50 años de Medellín. Y ahí se rescató la idea de la Iglesia de la Pascua, que es la carta pastoral de Monseñor, la carta programática de él. Y el famoso documento Pobreza de Medellín, que plantea 3 clases de pobreza. Primero, la pobreza material. Segundo, pobreza de espíritu, una actitud de espíritu. Tercero, como un compromiso. Monseñor Romero, en una homilía preciosa, habla largamente de esta propuesta de Medellín. Es una homilía impresionante, impresionante. Que después la retoma en el discurso de Lovaina, que es un discurso elaborado, ¿verdad? Entre paréntesis, no le escribió él, ¿verdad? Pero refleja el pensamiento de él. Llegó un día, nos invitó a desayunar a Jesús Delgado y a mí, y nos dio copia del discurso. ¿Qué piensan de este discurso? Mañana me dan sus opiniones. Fuimos al día siguiente los dos con Chus. Esto nunca se ha escrito, lo que estoy diciendo ahora. Y le dijimos, mire, esto es un enfoque teológico, tiene un enfoque del pastor. Quieren que el pastor cuente su experiencia. Eso mismo dijo Chus. Con otras palabras, dijo, ustedes tienen razón, pero ya no hay tiempo. Entonces es importante situar ese discurso en esa homilía sobre la pobreza que Monseñor hizo un poco tiempo antes, que es impresionante. Entonces, los pobres, dice el Papa Francisco, son en la carne de Cristo. Pero los pobres nos están abandonando. La famosa frase de Brasil, ¿verdad? La iglesia optó por los pobres optaron por las sectas. Hace poco se publicó un estudio sobre eso, que estamos en una hemorragia que no se está deteniendo. Gente que se nos va. ¿Por qué se van? Y el Papa Benedicto dice, no se van por lo que creen, aquí, sino por lo que viven. Ahí encuentran una comunidad. Y esto nos lleva al tema de las comunidades eclesiales de base. Quiero entrar en ese tema brevemente, como estamos provocando un diálogo. Yo estuve estudiando un poco lo que publica el Magisterio sobre el tema de las comunidades eclesiales de base. Encontré ideas muy inspiradoras para la discusión. Voy a decir de dónde tomo la cita, con un breve comentario. Entro en el segundo tema, que es el de las comunidades eclesiales de base. En Santo Domingo, número 61, la cita es larga, pero la voy a leer completa, dice, las comunidades eclesiales de base es célula viva de la parroquia, entendida esta como comunidad orgánica, comunión orgánica y misionera. La sed es en sí misma ordinariamente integrada por pocas familias y está llamada a vivir como comunidad de fe, de culto y de amor. Ha de estar animada por laicos, hombres y mujeres, adecuadamente preparados para en el mismo proceso comunitario. Los animadores han de estar en comunión con el párroco respectivo y el obispo. Aquí está la frase, el campeto que tuvimos en ese tema, lo voy a detallar más adelante. Luego dice, y esto me gusta mucho, las comunidades eclesiales de base deben caracterizarse siempre por una decidida proyección universalista y misionera que les infunda un renovado dinamismo apostólico. Son un signo de vitalidad de la Iglesia, instrumento de formación y de evangelización,
un punto de partida válido para una nueva sociedad fundada sobre la civilización del amor. Se está citando a Juan Pablo II. Las comunidades de base tienen una característica que están mirando al mundo para meter ahí la savia del Evangelio. No son actos referenciales. Luego sigue diciendo, y ya paso al número, a Santo Domingo, número 62, dice: cuando no existe una clara fundamentación eclesiológica y una búsqueda sincera de comunión, estas comunidades dejan de ser eclesiales y pueden ser víctimas de manipulación ideológica y política. Yo tomé nota de esto y recordé dos organizaciones, la CEBES y la CONIP. La CEBES, que respondía a la CFPL y al bloque, y la CONIP, que respondía a la RP y a la CLP 28. Un día llegó Pichín a hablar conmigo en nombre de la CLP 28 y me hizo un análisis cómo ellos entendían al cristiano de sus comunidades de base. Y mire, discernimos del Evangelio la realidad y llegamos a conclusiones y a compromisos. Por ejemplo, tomar una fábrica. El que no acepta lo que le mandamos como tarea, por ejemplo, ser piqueteros, ¿verdad? Cada que nadie entra a la fábrica, le damos otro chance. Si no, le expulsamos de la comunidad. Dije, eso no lo puedes decir tú, le dije yo. Yo era rector del seminario. Dije, porque ahí no se puede obligar a un cristiano a una opción que no es de fe. Pues así procedían, ¿verdad? Tanto que yo llamaba, cada mes venía la línea para el mes, ¿verdad? Yo llamaba las intenciones del corazón de Jesús, ¿verdad? Y se cumplía a rajatabla. Monseñor Modesto, que tuvo un montón de tomas de la catedral, contaba cuando se tomaron los campesinos, muy sencillos, muy sencillos. Y nunca se iban. ¿Y qué pasa? Es que todavía no tenemos línea, le dije, hermano, todavía no tenemos línea, ¿verdad? Ese tema, pues, que está bien documentado, es nuestra experiencia. Y vino el complejo con esto Sacamil, cuando Monseñor mandó a Fabián Amaya a resolverlo. Está en su diario. Fue terrible. Monseñor lo insultaron, lo agredieron prácticamente cuando fue a hablar con ellos. Y lo cuenta en su diario. Entonces, esa es nuestra experiencia. Otra anécdota al revés totalmente fue en Chile. Me invitaron ya como obispo a inaugurar un templo de una capilla de una comunidad de cristal de base. Yo iba pensando en Chile, la iglesia de Chile, la que nos inspiró a nosotros. Llego, era viejita, se encontré. Como hicieron de la Guardia del Santísimo. Era una comunidad de cristianos con su capillita. Habían preparado, yo pensando, ¿hasta qué les iba a decir? Alabando a esa iglesia que nos inspiró a nosotros, que así fue. De ahí tomamos nuestra utopía iglesia de la experiencia chilena. Y bueno, era una comunidad común y corriente, como las que salen del sistema cine, con su pequeño templo. Entonces, sigo leyendo un poco, un par de citas más. Dice, esto está en Santo Domingo, número 63. Compromiso de la Iglesia. Ratificar la validez de las comunidades eclesiales de base, fomentando en ellas un espíritu misionero y solidario, y buscando su integración con la parroquia, con la diócesis y con la Iglesia universal, en conformidad con las enseñanzas de Evangelii Nuntiandi. Luego dice, elaborar planes de acción pastoral que aseguren la preparación de los animadores laicos que asistan a estas comunidades en íntima comunión con el párroco y el obispo. Esto fue lo que nos faltó, ¿verdad? Todo, cómo nos desangró esa experiencia en esta iglesia. Monseñor en su carta programática, la Iglesia de la Pascua, dedica a este tema un par de parrafitos, insistiendo en la identidad. Y se basa para ello en Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, la identidad de estas comunidades y que tengan siempre sentido de trascendencia. En su última homilía, Monseñor Romero, la que predicó en catedral la víspera de su muerte, tenemos acá nosotros
los apuntes que llevó. Eso a mí me impresionó cuando me llamaron del archivo. No sé, ¿usted conoce esta letra? Sí, es de Monseñor. Me dije, encontramos estas hojas ahí en el archivo. Era el esquema de su última homilía. Eran 8 páginas. Faltaba una. Está, como siempre, el esquema que él seguía, el título de la homilía, luego unas cuantas citas textuales, lo demás era el esquema de cómo iba a enfocar su charla. Y estaba llena de tachaduras y de flechas, ¿verdad? Aquí está. De flechas, aquí está. Es interesante. Este documento es fabuloso. Algunos lo tienen de ustedes. Pues bien, el Monseñor tituló esta homilía, la última, dice, la Iglesia, un servicio de liberación personal, comunitaria, trascendente. Es el tema que estamos tratando. Luego, en 3 puntos. Primer punto, la dignidad de la persona es lo primero que urge liberar. 2, Dios quiere salvar salvar en pueblo. 3, la trascendencia da a la liberación su dimensión verdadera y definitiva. Y aquí hay varias tachaduras, cada palabra exacta, Monseñor. Quiero detenerme en Dios quiere salvarnos en pueblo. Esa cita yo me la sé de memoria. Dice, Dios quiere salvarnos como pueblo. Dios no quiere masa, quiere pueblo. ¿Qué es la masa? Decía él. El montón de gente, cuanto más ignorante, mejor. Cuanto más alienada, mejor. ¿Qué es el pueblo? La comunidad organizada donde todos buscan el bien común. Impresionante. Ahí está la propuesta de Monseñor. En la iglesia que él soñó, ahí está. Entonces, el tema de esta mañana nos lleva al tema de la teología, que es el tercer tema. Aquí cuento una anécdota que a mí me gusta mucho repetir, porque dice todo, en pocas palabras. Yo estaba estudiando en Lovaina y llegó Gustavo Gutiérrez a una conferencia magistral en el aula magna de la universidad, porque cumplía la universidad 475 años de haber sido fundada, y él fue el invitado. Y él comenzó la ponencia diciendo, teología, para nosotros es lo mismo que para ustedes los europeos, reflexión sobre Dios. ¿Cuál es la diferencia? Aquí viene lo interesante. Ustedes están preocupados por el no creyente. ¿Cómo llegar a ese ser que nos cree? Nosotros estamos preocupados por el no hombre, el hombre aplastado en su dignidad. Para que se ponga de pie ese hombre, para eso existe la teología de la liberación. Eso fue el resumen de toda su charla. Es un poco lo que aparece en este temario que ustedes han preparado. Y en este momento de nuestra historia, pues con mucha más razón y urgencia. Entonces, la teología de Gustavo, con sus demás colegas, un día estaba Gustavo en Adveniat y hubo un panel con varios teólogos. Y le dijeron, usted se ha hecho de derecha. Dijo, no, yo no me he movido, lo que se han movido son ustedes. Y realmente ha sido muy coherente en su vida personal. Y la ciudad lo condenó primero, después lo rescató a través de Oscar Rodríguez, un hombre excepcional, aquí ahora es para él dominico. Entonces, Leonardo, otra cosa. Yo tuve de compañero a Clodoviso, hermano, en Lovaina. Y un día me visitó y me dijo, mira, mi hermano venía a dar unas conferencias. Me dice, a mi hermana le gustan mucho los aplausos, me dijo. Y eso era verdad. Después ya pues, dejó el ministerio, ¿verdad? Y se dedicó a la ecología y al ecumenismo. Que no es fácil ser teólogo, porque primero hay que ser a la gente que está de rodillas ante el Señor y que acoge la palabra. Y eso pues necesitamos esta generación de teólogos que nos ayudan a entender un poco el momento presente, a iluminarlo. Y aquí viene todo el tema de la lección divina, de la palabra. Decía Monseñor Medio Castrillón cuando era presidente del CELAN,
Somos un cuerpo grande en América Latina, somos tantos los católicos. Entonces éramos más que ahora, pero tenemos una cabeza chiquita. Nos falta pensamiento, nos falta erudición, nos falta formación, y eso sigue siendo verdadero. Este ejemplo lo prueba. Una cabeza chiquita, un cuerpo grande. Y tenemos una tarea tan grande por delante. En Estados Unidos ya somos la mayoría los latinos, estadísticamente. Pero no tenemos casi puestos relevantes en la iglesia. Y de nosotros depende el futuro de esa iglesia. Es interesante porque es un poco el anti-Trump. Porque ahí está la iglesia viva gracias a los latinos. Si tuvieran formación esta gente, sería maravilloso. Y aquí viene todo el tema de la palabra de Dios. Papa Francisco en el Evangelio dedica un montón de páginas a la lección divina y a cómo acercarse a la palabra. Primero, la verdad. ¿Qué dice la palabra? En este libro está esta Biblia, ¿verdad?, para ayudarnos en ese esfuerzo de encontrar pronto la verdad de cada texto, ¿verdad? Y realmente uno sufre cuando ve a la gente tomar la Biblia y leerla en forma fundamentalista. Ve los grupos que están en toda la Biblia que no salen de su círculo. Papá escribió cuando hablaba de la familia, sobre la pastoral familiar, de los grupos de pastoral familiar, dijo, son pequeños grupos que se reúnen para discutir sus temas y nunca pasa nada. Lo dice él en el tema de la familia, ¿no? O sea, todo está ligado a salir. Y el Papa dice en una homilía, Francisco, que Jesús toca la puerta y llama. Dice, para entrar. Hoy lo toca para salir. No lo dejamos salir. ¿Verdad? Lo tenemos secuestrado. Y esa imagen es bien bonita. Una iglesia en salida, ¿verdad? Pero ¿cómo salir ahora de modo que seamos creíbles? Aquí termino con el Papa porque se llama Francisco y porque le llamamos el nuevo Juan 23. Esto es para provocar ya el diálogo que vendrá después. Recordemos lo que todos sabemos, cuando él es elegido, coge el nombre de Francisco. Gran sorpresa, primera vez. Le preguntan a Tojeira, ¿y por qué? Francisco Javier, por supuesto, pero no era así, era Francisco de Asís. Entonces yo le hago las bromas siempre a Padre Tojeira, ¿verdad?, que se equivocó cuando pensó que era Francisco Javier. Lo obvio, ¿verdad? El Papa cumple 100 días al frente de la iglesia y preguntan a Lombardi, su portavoz, ¿qué hay de nuevo en este Papa? 3 cosas, dijo. Primero, su nombre, que significa 3 cosas: los pobres, la paz, la ecología. Ahí está su programa. Entonces nos ubica en el tema que estamos aquí conversando. Segundo, la iglesia que representa, la iglesia de América Latina, como propuesta para toda la iglesia. Está eso en Evangelii Gaudium. Yo hoy tengo los textos ahí pero no pensé que fuera a leer textos así largos, pero está ahí. Tercero dice, ¿cómo él evangeliza? Es con lo que hace y con lo que dice. Y uno se pone a pensar en uno mismo y en los agentes de pastoral y a ver cuánto sacamos de nota. Si ponemos 3.3 a cada pregunta, primero con lo que uno es el testimonio, segundo con lo que uno hace, cómo actúa, y tercero con lo que dice, que es lo menos importante. Es interesante. Y luego hay una biografía del Papa que se llama El Nuevo Juan 23. Me gusta esa idea y con esa voy a concluir para luego provocar el diálogo con ustedes. Como esto se trata de provocar, estamos ya bien provocados. El Juan 23 realmente fue un revolucionario. Hay tantas anécdotas de él que son verdaderas, que indican un hombre que soñó una iglesia diferente. Y se atrevió a plantearla. Y él tuvo una característica, fue un líder creador. Este es un concepto de François Outard, que fue mi profesor en Lovaina. Dice, ¿qué es un líder creador? Aquí hablamos nosotros de líderes, ¿verdad? Veamos cómo son nuestros líderes, cómo somos como líderes. Tiene 3 características. La primera característica, mira claro, ve claro. Segundo,
sabe comunicar esa visión. Tercero, él va adelante con el ejemplo. Eso fue Romero. Vio claro, Iglesia de la Pascua. Y nos entusiasmó con esa idea. Y después él dio la vida por esa idea. Entonces, Juan 23, ¿qué pasa con Francisco? ¿Ha visto claro también? Una iglesia que no sea autorreferencial. Una iglesia pobre para los pobres. Lo dijo antes de asumir oficialmente su pontificado. Y lo ha ido comunicando en su documento programático y en otros momentos también. Y él va adelante. Me decía un amigo, ¿por qué el Papa pidió el símbolo de Monseñor Romero para la misa de canonización? El Papa, de hecho, el día siguiente de la ceremonia me mandó un sobre con fotos, sobre cerrado, a la hora de la audiencia que tuvo con nosotros en Roma. Llego yo, abro el sobre, eran fotos de cuando estaba poniendo el símbolo, una secuencia de 12 fotos. Él profundamente así reflexivo, colocándose el símbolo lentamente hasta que dio el tirón final, ¿no? Como hacemos nosotros, ¿verdad? 12 fotos, una secuencia. Me dice, él quiere decir con ese gesto que está dispuesto a dar la vida por esta utopía de iglesia y quiere que le asista en eso Monseñor Romero. Creo que no es una idea loca. Y eso hace entender un montón de cosas de él sobre Romero. De hecho, lo propuso como modelo de los pastores en Panamá. Y eso impactó mucho al mundo. Entonces, miren qué iglesia es la que estamos exportando. Pero una viejita vino de Estados Unidos, una religiosa gringa, buscando la iglesia de Romero. Fue a la conferencia. Dijo, me estoy decepcionada. No la encontré, la iglesia de Monseñor Romero. La que iba a pensar que iba a encontrar. No, una iglesia pasiva, alienada, indiferente al mundo, lejos de los pobres. Eso dijo la viejita, ¿no? Que vino aquí a buscar la iglesia de Monseñor. Nosotros la buscamos aquí en esta mañana, ¿verdad? A la luz del Espíritu Santo. Gracias por la invitación. Aquí está el micrófono para quien desee comenzar y hacer su punto de vista, su manera de apreciar el tema y compartir algún comentario sobre lo que hemos escuchado. Monseñor, usted dijo que había varios aspectos para que las comunidades eclesiales de base se acercan a la palabra de Dios. Usted dijo, ¿qué dice la palabra de Dios? O sea, el aspecto de la verdad. Y los otros pasos, no sé si me los puede expresar a los demás. Yo dije que el Papa insiste en que lleguemos al mensaje que tenga en esa palabra, el mensaje que dice cómo hacer para ello, que no sea una lectura fundamentalista, ¿no? Después ya viene ya qué me dice a mí. Después qué me dice a mí decir y actuar, cómo me cambia mi vida. La lección divina es una revolución, ¿verdad? Es la clave para que la pastoral funcione. Dice el Papa, la pastoral, toda pastoral, tiene como finalidad que la gente aprenda a escuchar a Dios y a responderle. Dice, toda pastoral es vocacional, dice el Papa, ¿no? Lo dice en el documento de los jóvenes. Y es interesante esa afirmación. Toda pastoral es vocacional. Entonces, si yo me siento llamado, la iglesia es convocación. Convocación. Y dice, no se puede ser cristiano solito. Hay que se necesita comunidad. Eso me decía Jaime hace poco en un texto que me mandó. Y eso hace pensar. Necesitamos una comunidad todos para crecer, de fe en la que va a crecer. Necesitamos una comunidad de base, por decirlo así, ¿verdad? Pero sí, Padre, ahí explica los otros pasos, ¿verdad? Pero insiste que primero es, ¿qué dice la palabra? Y que no, a veces no es fácil llegar a la respuesta a esa pregunta. Igual estamos aquí en el diálogo y pues hemos tenido muy buenas exposiciones desde ayer y las comunidades de base no se ve como una opción pastoral, ¿verdad? Un camino a seguir. Se ha hablado de que no tienen una preponderancia, digamos,
dentro de los procesos parroquiales o con otros nombres. ¿Por qué las comunidades de base ahora no se proliferan, no se multiplican, no se integran en otros lugares, no se promueven? Excelente pregunta, padre. Mira, primero, hay características propias de la comunidad de base. Una es, aquí lo dice, es familia. Y se vive como familia. Hay de todas las edades. Se comparte. Hay solidaridad. Hay pasión por la evangelización. Hay capacidad de entender en qué mundo estamos y cómo transformarlo. Así es el concepto. Nosotros tenemos comunidades del sistema que son autorreferenciales. Y el diseño no incluye esa parte. Yo hablé con el fundador de eso y admitió que era verdad, que no había la provisión social como un elemento esencial de las comunidades en ese proceso formativo. Uno tiene que ver cómo lo integra, ¿verdad? Para que no queden ahí como mirándose a unos a otros y no pasa nada. Pero nuestra experiencia con comunidades de base fue bien dura, ciertamente. Cuando venía alguien a buscar un ejemplo, la mandábamos donde Fabián. Yo fui un día con una delegación extranjera que no podía ver a Sacamil. Sacamil en tiempos de los padres belgas, ¿verdad? Íbamos a Ilopango. Y ahí estaban bien vivas en ese momento. Y eso es lo que les mostrábamos. Y contaban ellas su experiencia, también su sufrimiento. Pero no había otro lugar donde llevarlas. ¿Qué experiencia tenemos de comunidades realmente eclesiales? Muy pocas en tiempos de Monseñor Romero. Entonces, hoy se trata de, cuando celebraron su aniversario, era todo muy romántico. Pero esto fue traumático. Nos dejó grandes, muchas heridas. Entonces, ¿cómo lograr lo que dice acá? Desde tomando de nuevo el magisterio, Aparecida la recupera, ¿no? Ahí voy a contarles un chiste. Llega el Papa Benedicto a Brasil, con muchos prejuicios, y descubre primero lo que es la piedad popular, y se enamora de ese concepto. Segundo, descubre la alegría de la fe, y descubre las comunidades de base, y la recupera. El documento, entonces dicen que la Virgen hizo 3 milagros de Aparecida. El primer milagro, que el Papa salió bailando de Aparecida. Segundo, puso en la cama al que estaba más en contra, parece que era Monseñor López Trujillo, no pudo, tuvo que estar todo el tiempo en cama. Tercero, recuperó las comunidades eclesiales de base. Y es que aquí está lo que el Papa está planteando hoy. Esa es la iglesia en salida. Entonces yo creo que leyendo con esa clave al Papa, entendemos por dónde va la respuesta. Entonces, no importa qué nombre tengan, pero de las que tenemos nosotros ahora, a mí me dan una gran angustia, porque son autorreferenciales. Yo tengo aquí lo que el Papa dijo antes de ser Papa, como qué Papa que necesitamos, ¿verdad? Y él dijo que miren al mundo, no se miren a sí mismos. Y tengan pasión evangelizadora. Y es lo que él está tratando de contagiarnos a todos. Pero cuando uno mira la realidad, ve que generalmente estamos. Y luego el tema de la comunión. Mira cómo están las reuniones de clero. Cómo nos dividimos en varios grupos. ¿Con quién hablamos? Cómo se cuesta entrar en ciertos círculos. Cómo hay etiquetas. Y lo vemos normal. No hacemos ninguna dinámica, ningún proceso para que seamos comunión. Es la diversidad. Y después yo soy párroco, sin tener raíces en esta iglesia. Entonces, ¿cómo voy a ser párroco? Pues ignorando todo lo que pasa, ignorando la historia. Un día me llamó Monseñor Sáenz a su oficina, preocupado por las parroquias confiadas a gente, padres del camino. Y me dice, llega, me dice, quitan todo y ponen sus alfombras, sus grandes sillas y sus procesos, y lo más lo ignoran. Él me dijo, yo me sorprendí. Él esperaba otra cosa. ¿Y cómo cuesta que alguien de ellos logre entrar? Están luchando. Hay gente fantástica. Pero digo, como sello, yo tengo aquí mi propuesta, la meto aquí a la fuerza y sálvese quien pueda. Entonces, ¿qué le estamos construyendo? Muchas son parroquias aeropuerto. No llega, después se va. No sabe dónde aterrizó.
Así contaba un obispo de Venezuela, hablando precisamente de unas parroquias confiadas a los del camino. Dice que llegó un padre bien radical y echó a todos los movimientos. Aquí solo tenemos comunidad del camino. Después cambiaron al párroco y vino de otro, dijo lo contrario, que vengan todos, que se vayan los del camino. Dice, esta gente tiene una parroquia aeropuerto. En este vuelo y el otro vuelo. No es una parroquia que tiene procesos, identidad. Y entonces la parroquia, de hecho, Santo Domingo, cuando habla de eso, pone de los niveles. Primero la familia. Segundo, tercero, Dios, y por último, la Iglesia Universal. Es bien bonito esa parte de Santo Domingo. Y si uno la asimila, la asume, pues pone todas las bases en la familia, iglesia doméstica. Y ahí estamos bien débiles. Luego las comunidades, las tenemos, pero no son como tendrían que ser. No es culpa de ellas. El Señor está en la parroquia. Comunidad de comunidades. De hecho, en Santo Domingo, como este es un conversatorio, que costó hacer ese documento, salió a pura esfuerzo. En la víspera, el documento decía, ¿qué es parroquia? Comunidad de comunidades. Día siguiente, ya había cambiado. Y movimiento puso. Y protestamos. Fíjese, una palabrita cómo puede cambiar todo. El enfoque de Santo Domingo es comunidad de comunidades. Familia, comunidades, parroquia, y diócesis, Iglesia Universal. Es maravillosa, ¿no? Por lo tanto, la célula de la iglesia es la comunidad, que podemos llamar de base. Pero con esta adición, ¿qué ha sucedido? Que tenemos en la parroquia dos tipos de grupos. Los nuestros, que hemos hecho nosotros y engendrado, y las que vienen de afuera. Y que vienen con su sello y que no hay manera de quitarles el sello, la marca de fábrica, su ADN. Y se logran negociaciones nada más. Y hay casos dramáticos como que le pasó a Jaime en su parroquia con un movimiento muy poderoso. Yo no acepté ir a los 25 años de su fundación. Por eso me insistieron. Y tiene un montón de admiradores y devotos y mucha plata. Yo dije, no puedo estar. Se sorprendieron. La razón era esa. ¿Qué están representando ellos en nuestra iglesia? No es lo que dice acá. Los movimientos, la mayoría, pues no son culpables, pero tenemos que ahí ser muy claros. Así que en este tema de esta mañana pues, me gustó porque permite rescatar el concepto de comunidad cristiana. De base, ese es como un adjetivo, pero ahí está, ahí nace la iglesia. Y la parroquia es comunidad de comunidades. Y por eso las misas por especialidades como que no son la mejor idea. Si fuera misa familiar, va la familia a la misa, después se dividen en grupos para formarse. Hoy tenemos hombres, mujeres, jóvenes, niños, y partimos la comunidad. Digo, es una cosa interesante. Y uno dice, pues, esta es una buena idea mía. ¿Cómo lograr que la gente se sienta familia? Y que todos se sientan hermanos, también los más pobres. Eso, ¿qué dice Papa Juan Pablo? No, creo que el número 50 de Nuevo Milenio y Neunte. Los pobres que sientan en la iglesia como en su casa. Esa es la señal de identidad. Si no, no estamos evangelizando. Eso es difícil. Pero pues sientan que nosotros, por ejemplo, tenemos fiestas, siempre invitamos a la gente pobre. Y a los demás se acostumbraron. Y ellos se sienten bien. Pero ha sido fruto de años ya. Uno tiene ya cosas para ellos, pero que están afuera. No están integrados. Son pequeñas cositas, no es una maravilla. Pero digo, qué importante el concepto de comunidad, familia, iglesia, parroquia, comunidad de comunidades. Es cómo hacer con los movimientos. Estaban famosos criterios de eclesialidad, ¿verdad? En Christopher Laici. Bien claritos, bien claritos. Entonces, ¿pero qué pasa? Permítame que me alargue un minuto más. Necesitamos, ¿qué iglesia estamos ofreciendo? Para que ahí se inserten los movimientos.
Y aquí también tenemos mucha debilidad. ¿A qué me voy a insertar yo? Aquí esta verdad no tiene ninguna propuesta, no tiene ninguna utopía, no tiene ningún proceso como parroquia. Es un tutti frutti aquello. Entonces, claro, ahí entro yo, como otra frutita ahí, que color anaranjada, blanca o roja. Pero, y luego, el movimiento que no tiene clara su identidad es un gran problema, porque depende de su líder. Por ejemplo, Cursillos tiene muy claro qué es Cursillos. Uno sabe que ellos son para esto y esto. Está claro. Los demás casi ninguno. La Legión de María tiene claro que es la Legión de María. Entonces no son problemas. Otros depende de quién esté dirigiendo. Y eso hace las cosas inviables. Pero esa es la realidad. Entonces, ¿cómo transformarla? ¿Verdad? Creo que esta discusión es bien interesante seguirla profundizando. Perdone que me alargué con la respuesta. Gracias. Yo quisiera valorar dos de los aspectos que se tocaron aquí. Uno, lo de los pobres. Yo creo que ese es un elemento fundamental que necesitamos rescatar, en el sentido que surge pues de Jesús, del Evangelio. Nació entre nosotros con sospechas y nos hicieron pensar después durante años que era una opción politizada de los que perdían espiritualidad y que lo correcto era vivir de otra manera. Tenemos la suerte del Papa Francisco y de la canonización de Monseñor Romero como para quitar cualquier duda en quien la tuviera sobre la opción por los pobres. El punto es cómo revitalizarla en nuestra iglesia y cómo hacerla la parte central de la espiritualidad de nosotros los presbíteros, y pienso en los nuevos y en la formación. Yo miro urgente ese aspecto porque es el punto único que nos va a sacar de la autorreferencialidad que usted estaba hablando con toda razón. Cuando yo no tengo una opción por los pobres, pues me preocupo de mí mismo o de los que son como yo, mi grupo, mis amigos, mi clase. Y entonces tenemos todos esos movimientos y también comunidades parroquiales que sin esa opción pues son cualquier estilo de iglesia menos la de Jesús. Y entonces creo que uno de los retos es cómo replantear esta opción por los pobres desde la iniciación cristiana y desde la formación sacerdotal. El otro punto central que yo quisiera valorar es el de las comunidades, pero tengo un temor de que al ponerse otra vez en el centro de las comunidades eclesiales de base, en el estilo que tuvieron hace años, vivamos de nostalgias que son inviables. Las comunidades eclesiales de base, vistas desde ahora, pues son un modelo, son una inspiración, con sus cualidades y sus defectos. La falta de comunión eclesial muchas veces, o de identidad cristiana que se perdió en algunas de ellas. Y tenemos otro estilo de comunidades ahora, más piadosas quisiera decir, pero en el sentido negativo, más encerradas en el sentido negativo. Sí, más light probablemente. Pero no podemos nosotros retroceder el tiempo ni rehacer los esquemas. Eso suena a nostalgia y a decoración. A mí me puede gustar el estilo del siglo pasado, de los 50, para decorar mi casa, pero vestirme así otra vez es un disfraz. Necesitamos retomar la cultura actual, retomar el Evangelio que nos pide siempre comunidad y lanzarlas con la opción por los pobres para evitar que sean light, para evitar que se queden en solo piedad y para evitar que sean autorreferenciales. Pero yo creo que el modelo no es
reconstruir las comunidades eclesiales de base surgidas en los 60s y en los 80s entre nosotros, sino la capacidad de hacer que la opción evangélica de comunidad, la opción evangélica de los pobres, aterrice en la cultura actual que tiene sus características positivas y negativas, pues, pero que esa es la realidad que tenemos y es la que hay que infundir con los valores de comunidad y de opción por los pobres. Quería reflexionar en ese sentido. Me añado lo que tú dices, que en realidad, ¿cuántas tuvimos en esta actual historia? Comunidades, no eran muchas, no eran muchas, y con esas dos orientaciones políticas que recordamos. Hay documentos de la conferencia sobre ese tema. Salió el tema en Puebla también, cuando Monseñor París atacó a Monseñor Romero desde acá, y hubo comunicados, etcétera. Yo creo que es interesante leer lo que el Papa dijo antes de ser Papa. Son 4 o 3 párrafitos. ¿Creen que fue lo que le hizo a ganar los votos para ser Papa? Y el texto está completo. Se le dio el Papa, se lo dio a Cardenal Ortega en La Habana. Dice, el discurso lleva por título la dulce y confortadora alegría de evangelizar. Y es el siguiente. Cita al Papa. Se hizo referencia a la evangelización. Es la razón de ser de la Iglesia. La dulce y confortadora alegría de evangelizar, Pablo VI. Ese mismo Jesucristo quien desde dentro nos impulsa. 1. Evangelizar supone celo apostólico. Evangelizar supone que en la Iglesia la parresía de salir de sí misma. La Iglesia está llamada a salir de sí misma y a ir hacia las periferias. No solo las geográficas, sino también las periferias existenciales, las del misterio del pecado, las del dolor, las de la injusticia, las de la ignorancia y prescindencia religiosa, las del pensamiento, las de toda miseria. 2. Cuando la Iglesia no sale de sí misma para evangelizar, deviene autorreferencial y entonces se enferma. Por ejemplo, veamos el caso de la mujer encorvada sobre sí misma del Evangelio. Los males que a lo largo del tiempo se dan en las instituciones eclesiales tienen raíz de autorreferencialidad, una suerte de narcisismo teológico. Y en el Apocalipsis Jesús dice que está a la puerta y llama. Evidentemente, el texto se refiere a que golpea desde fuera la puerta para entrar. Pero pienso que en las veces en que Jesús golpea desde dentro para que le dejemos salir. La Iglesia autorreferencial pretende a Jesucristo dentro de sí y no lo deja salir. Número 3. La Iglesia, cuando es autorreferencial, sin darse cuenta, cree que tiene luz propia. Deja de ser el misterio un lunes y da lugar a ese mal tan grave que es la mundanidad espiritual, como decía Delibac, que es el peor mal que puede sobrevenir a la Iglesia. Ese vivir para darse gloria los unos a los otros. Simplificando, hay 2 imágenes de iglesia. La iglesia evangelizadora que sale de sí, la de Verbum, que escucha agresivamente y fielmente proclama, o la iglesia mundana, que vive en sí, de sí para sí. Esto debe dar luz a los posibles cambios y reformas que haya que hacer para la salvación de las almas. Es lo que el Papa está haciendo, ¿no? Y termina diciendo, pensando en el próximo Papa, para que lo dijo, ¿verdad? Un hombre que desde la contemplación de Jesucristo y desde la adoración a Jesucristo ayude a la Iglesia a salir de sí hacia las periferias existenciales, que la ayude a ser la madre fecunda que vive de la dulce y confortadora alegría de evangelizar. El Papa es un gran seguidor de Pablo VI. Esta paginita en nuestro plan pastoral le haría todo el alma que tal vez está necesitando fortalecer. A mí me encanta esta página. Sí. Bueno. Bien, por razones de tiempo solo escuchamos brevemente al Padre Pillo y al Padre José Sí. para concluir el conversatorio. Muy bien.
esto desde ayer que hemos empezado a ver un poquito a la luz de Medellín, la inspiración de Medellín, como que este encuentro también es como hacer memoria de Medellín, los encuentros. Ya como que estamos volviendo a esa fuente rica, como el Vaticano II y nuestros pastores lo hicieron vida, lo concretizaron en Medellín. Y con esta opción por los pobres, las comunidades cristianas, la lucha por la justicia, por la paz. Creo que esto como que nos está refrescando y como que nos está inspirando, o nos tiene que inspirar. Es cierto, nuestros mártires, o sea, la iglesia pagó muy caro la opción de Medellín, el compromiso, porque a partir de eso también vino el compromiso de nuestros pastores, lo que nos decían aquella reunión de las catacumbas, ¿verdad? Bien, pues todo eso ha significado el martirio, el entregar la vida, ¿verdad?, por esta causa. Y nuestros mártires fueron fieles a Dios y al momento histórico que vivieron. Ellos se encarnaron. Y pues aquí estamos también, está saliendo la luz de San Romero. Monseñor Romero, un pastor que vivió su momento, su historia, se encarnó y que es un modelo de compromiso con los pobres, defensa de los derechos humanos y cómo exhortaba a las comunidades cristianas y que crezcan las colmenas de Dios, nos recordaba Chopin, ¿verdad? Pero a mí me llamó la atención lo que al final dijo el cardenal, Monseñor, cómo el Papa puso como modelo a San Romero para los obispos. Y también para nosotros, ¿verdad? O sea, cómo él es modelo. Nosotros vivimos este contexto, esta situación ahorita de la iglesia, con sus sombras, con sus luces. Y se decía, bueno, las sombras ahorita, el problema de la pederastia, toda esta situación, pero tenemos una gran fuerza que también nos ilumina, que son los mártires. La iglesia no solamente es escándalo, sino también que es una fuerza que viene de los mártires, de su amor, de su entrega, de su pasión por Jesús y por los pobres, ¿verdad? Pero yo creo que sí, nosotros tenemos que dejarnos conducir por este espíritu y ser fiel al momento que vivimos. O sea, cómo encarnarnos en esta realidad, cómo San Romero sea un modelo para que hoy también nosotros podamos vivir ese espíritu. Y como se dice, ¿verdad? San Romero no es para ir a ponerle vela, sino para vivir a como él vivió, como él se comprometió. Y cuando yo leí ese mensaje del Papa, me emocionó mucho. O sea, ¿cómo pone pues a este hombre que fue calumniado, pisoteado? Lo pone ahora como modelo, como referente. Y tiene que sernos para nosotros. Y lo que dice nos compromete, Monseñor. Si esa homilía la volviéramos acá a releer, y a nuestros pastores, cuando le dice también que el obispo tiene que dejar incluso su momento burocrático por atender a un sacerdote, por escucharlo. Lo burocrático puede delegarlo a otro, pero el estar cercano a sus sacerdotes, pues eso es fundamental. Eso también es parte de su ministerio, de acercarse, de ser un buen pastor ante la situación pues que vivimos aquí también en el clero, ¿verdad? Cómo estar cercano. Y yo considero de que eso que dice el Papa, pues creo que nos cuestiona, nos interpela a nuestros obispos y aquí también, ¿verdad?, la arquidiócesis, a nosotros. Pues a por lo menos, ¿verdad?, a pedirle a este espíritu que nos ayude a encarnarnos en esta realidad y a buscar nuevos caminos, a como nuestros mártires, San Romero, respondieron. Y esa homilía, pues sería bueno que la reflexionáramos. Monseñor Romero como modelo de pastor, no solamente para los obispos, sino también para nosotros, cercanos al sacerdote, comprometido con los pobres, la kénosis, que se vació, que se entregó, que luchó. Creo que esa homilía es cosa seria. Muchas gracias. Solamente, Monseñor, para complementar todo lo que hemos reflexionado en lo que decía el Padre Jaime, yo quiero más que todo, hace una semana estuvieron todos los
50 obispos de América Latina en Valle de Ángel. Yo escuché la conferencia del cardenal, se me olvida el cardenal, cuando habló de la sinodalidad. Y esa conferencia impacta, Monseñor, ante esta situación de América Latina, y sería interesante, en nombre de todo el clero salvadoreño, que usted como un hermano, como un padre, como un amigo, que todas esas conferencias, y más la conferencia que dio el laico en el aspecto de la iluminación de la realidad de toda América Latina y de las otras conferencias, yo creo que sería interesante, tal vez no quedarnos con las conferencias, pero son elementos que nos pueden ayudar a nosotros para iluminar el hacer y el quehacer de esta iglesia de América Latina, y me pareció muy bien esa palabra sinodalidad, ¿verdad? Que me impactó y que recoge todo un elemento, ¿verdad? Yo estuve atento a esas, porque la pasaban en la noche, ¿verdad? Y dije yo, qué interesante esto, si mis hermanos lo vieran, ¿verdad? Digo eso para que tal vez haga un comentario pequeño, yo sé que el tiempo está corto. Voy a concluir con dos citas que a mí me gustan mucho. Monseñor Romero entendió Medellín gracias a Cardenal Pironio, el retiro que dio a los obispos de América Central en Antigua Guatemala en el año 74. Y él tomó nota. Y de sus notas tomo dos pequeños párrafos, una sobre la iglesia profética, otro sobre la iglesia pobre. Dice, escribe Romero en sus apuntes, recogido de Cardenal Pironio, ¿qué significa iglesia profética? Profecía es proclamación en el espíritu de las invariables maravillas de Dios, diferente al lenguaje variable de los hombres, anunciar el reino, la presencia de Cristo, las maravillas de la salvación. Por eso Juan anuncia y es profeta. Las concreciones son consecuencias del anuncio. Juan concreta a los soldados, etc. Los apóstoles anuncian la muerte y la resurrección de Cristo. El profeta sabe leer el paso del Señor en los acontecimientos. Por eso debe ser contemplativo, con los pies muy puestos en la tierra y el corazón en el cielo. Debe ser contemplativo. Los apóstoles anuncian el plan salvífico, denuncian la muerte de Cristo. Ustedes lo mataron, pero del anuncio de que Cristo es el Señor, y provocan la conversión. No hay que paralizar la misión profética. Yo oigo esto pensando en el Padre Cecilio. Se dice que la causa de la muerte, tal vez por la denuncia que hizo contra la tala de árboles, dando nombre concreto de quién estaba detrás de esa tala de árboles, y no era cosa de las pandillas. Segundo, la pobreza. Siendo rico se hizo pobre. ¿Se hace cada día más pobre la iglesia? No hacer un triunfalismo de la pobreza, no con resentimiento, sin olvidar la pobreza de los que solo tienen dinero. Despojarse de la seguridad que da el poder. Pobreza como expresión de servicio y de amor. Pobreza como forma de libertad. Nuestra única riqueza es el Señor. Pobreza que es sencillez, aproximación a los hermanos. Somos pobres cuando nos sentimos cómodos en cualquier parte y los demás se sienten cómodos con nosotros. Interesante, ¿verdad? Muchas gracias.